Avanzamos en la mañana de Otra 15 en el Plus. El diario El País desvela hoy los planes de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, si algún día llega a ser presidente del Gobierno. Detalles sobre qué es lo que haría el líder del PP si llegara al Palacio de la Moncloa. Si gana las elecciones generales, privatizaría, por ejemplo, servicios sociales estratégicos como la dependencia, la educación y la sanidad. En esta última nos vamos a centrar ahora en la sanidad, en concreto en el copago, más específicamente qué es y por qué unos lo defienden, otros lo atacan. La información es de nuestra compañera Mercedes Hernando. El proyecto de establecer el copago sanitario creo que ha estado en los cajones de todos los ministros que hemos llegado a este ministerio. Llegó a decir la ya ex titular de Sanidad, Trinidad Jiménez, pero hasta el propio presidente del Gobierno lo ha dado por descartado. Sin embargo, las cifras aconsejan todo lo contrario. Un déficit de más de 11.000 millones de euros atenaza al sistema sanitario español. La crisis económica y el correspondiente descenso de los ingresos públicos que han venido a sumarse a los desequilibrios endémicos está obligando a muchos centros sanitarios a hacer juegos malabares con sus cuentas. Pero hay opiniones para todos los gustos. Según señala un informe realizado por el Observatorio de Políticas de Salud de la Fundación 1 de Mayo, introducir el copago sanitario en el Sistema Nacional de Salud español tendría efectos muy negativos sobre la población, ya que discrimina a las personas con menos ingresos y enfermedades crónicas, por lo que sería injusto, insolidario y rompería la accesibilidad y equidad del sistema. Otros opinan que cobrar €1 a cada paciente que haga un mal uso de los servicios de urgencias, por ejemplo, sería algo simbólico, pero de gran ayuda para la sostenibilidad del sistema. Y en este debate, en Andalucía se ha puesto en marcha la llamada factura en la sombra, que indica lo que le habría costado al paciente la atención recibida si hubiera tenido que pagarla. No faltan detractores a la medida. Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública se cree que entregar a cada persona una factura por lo que se le ha hecho tiene más costes que beneficios y duda de su eficacia reguladora. Mercedes Hernando, CNN Plus. Bueno, pues como ven, hay para todos los gustos, quien está a favor, quien está en contra de una medida, incluso de la otra. No sé, en la prensa hoy, Victoria, se recoge algo sobre este asunto. Pues algo parecido. Habla precisamente hay un editorial de La Vanguardia que habla precisamente de la factura de la sanidad y la relaciona como una especie de avance del copago. Dice este editorial de La Vanguardia que esta medida de enseñar lo que se llama la factura en la sombra la tomó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado mes de marzo para informar a los usuarios del coste de los servicios sanitarios. Pero los defensores de la sanidad pública se temen que las facturas en la sombra sean la antesala del copago y argumentan que su generalización disparará los gastos burocráticos. Eso de enseñar a todo el mundo, mire usted lo que ha costado su operación. Y aseguran también que las listas de espera excesivas en las intervenciones quirúrgicas, en las consultas de los especialistas, en las pruebas diagnósticas, provocan un aumento aritmético de las urgencias, que es lo que de verdad dispara el gasto. Que convendría reordenar la demanda, que ese sigue siendo el objetivo, para frenar el disparo del gasto en una época de crisis y de fuertes recortes presupuestarios, que es un poco lo que venía a decir nuestra compañera Mercedes Hernando en su vídeo. Porque aquí lo que se plantea es cómo costear la sanidad pública para que no llegue luego el Partido Popular y la privatice. Bueno, pues nos acompaña en el plató de la mañana de Atención en el Plus Ángel Navarro, portavoz del CAS, de la Coordinadora Antiprivatización Sanitaria. Así que no le vamos a preguntar qué es lo que piensa usted, porque parece que está claro, ¿no?, perteneciendo al CAS. Pues sí, buenos días. Nosotros evidentemente estamos en contra de la implantación de copago y en contra de todas las medidas privatizadoras que se están llevando a cabo en diferentes comunidades de España, con diferente nivel de importancia. Sí, pero es verdad que la sanidad sale muy cara. Y es verdad que muchas veces tanto los médicos como los pacientes abusamos, digamos, de la receta médica y eso le cuesta mucho dinero al Estado. ¿Qué se puede hacer para controlar esto, para que todos seamos sensibles al problema? En primer lugar, yo creo que habría que centrar el problema porque yo no creo que la gente abuse, entre otras cosas porque la gente no tiene posibilidad de abusar, porque la mayoría del gasto sanitario se produce por indicación médica. Por eso me parece que, si me permiten, como creo que es un tema complejo, creo que habría que explicarlo desde el principio. Vamos a ver, a mí me parece que el copago no es algo que se pueda ver independientemente. Estamos viendo cómo en toda Europa en los últimos años, con la excusa de la crisis, con la coartada de la crisis, se están rebajando derechos sociales, derechos laborales, derechos de los trabajadores de toda Europa y se están afectando pensiones, condiciones de trabajo, salarios y, por supuesto, el copago también, ¿no? A mí me parece que la crisis tenga el origen que tenga,
que es discutible, pero luego tiene una pretensión fundamental, que es recortar esos derechos a los trabajadores europeos y, a mi juicio, y al de mi grupo, llevarnos a condiciones de vida de hace aproximadamente 100 años, porque parece que no podemos competir con potencias emergentes y hay que reducir las condiciones de vida y salariales y de trabajo de los trabajadores europeos. Yo creo que se actúa con criterios absolutamente económicos y no con criterios humanos y sociales, como fundamentalmente se debería tratar el tema sanitario. El tema sanitario o el tema de la educación nunca ha generado un valor añadido económico. Sí, pero aquí no estamos hablando de privar a nadie de la sanidad, sino de que si tú pagas €1 por acudir al médico, te das cuenta de lo que puede costar, lo que no, y eso ayuda. Eso es lo que voy a tratar de explicar y voy a tratar de demostrar que es absolutamente falso, perdona, pero es absolutamente falsa esa teoría. Vamos a ver, mira, efectivamente en los últimos años y últimamente cada vez más, políticos españoles de todo el arco, sobre todo el PP y el PSOE, pero también de Esquerra Republicana, por ejemplo, están diciendo que el sistema sanitario es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Porque se abusa de él. Que es esa teoría que estábamos diciendo, porque se frecuenta mucho más allá de la cuenta en las consultas o porque se hace un gasto farmacéutico mayor. Bien, en base a eso, ¿qué es lo que proponen? Porque la gente tiene que saber lo que es el copago. Ya tenemos ejemplos en Europa. Aquí no hay una propuesta determinada, pero sí se baraja una serie de posibilidades. El copago podría consistir en varias cosas o en unas cuantas de ellas juntas, superpuestas. Primero, en tener que pagar una cantidad, probablemente, que ya veremos, simbólica, 1 o 2 euros, cada vez que se va al médico de cabecera o al pediatra. O en pagar una cantidad mayor, que no está determinada, cada vez que se fuera a un médico especialista. Proponen aumentar el tanto por ciento que pagamos en farmacia, tanto el que pagamos el personal activo, que es con el 40%, como lo que pagan los pensionistas, lo que no pagan, porque pagan el 0%, en función de los niveles de renta. Están pretendiendo también, como ya hay en algunos países, aplicar un precio por receta, 50 céntimos, 1 euro, al margen del otro porcentaje. Se barajan también cobrar por días de ingreso hospitalario o al menos por las pruebas que te hagan dentro o por los servicios hosteleros, por ejemplo, la cocina, la comida de los hospitales. Y por último, hay quien está proponiendo, y de hecho es una de las posibilidades, que haya ciertas prestaciones que no entren en el Sistema Nacional de Salud y o bien tengas que costeártelas o suscribir una póliza de seguro privado para complementarlas. Esto es muy sencillo de entender. Todo el mundo sabe en este país lo que es ir al dentista o ir al podólogo y tener que pagarlo o tener una póliza de una aseguradora para que te lo cubra. Bien. ¿Por qué nosotros nos oponemos al copago? Bueno, pues por varias razones. En primer lugar, la razón que están dando los políticos habitualmente es que se ha acabado el gratis total. Y nosotros decimos, ¿pero el gratis total de qué? Si la sanidad ya la pagamos. ¿De dónde sale la sanidad? Mayoritariamente de los presupuestos generales del Estado. ¿Quién contribuye fundamentalmente al dinero de los presupuestos? La renta de la clase trabajadora. Luego, es evidente que la estamos pagando nosotros. No sería un copago, sería, como dicen por ahí, un repago, porque ya lo pagamos. Y en segundo lugar, porque ya existe, ahora lo veremos, un importante copago sanitario por parte de los usuarios. ¿Qué pasa en España? En primer lugar, desde hace años es crónico, hay una insuficiente financiación pública. Estamos un 1% del PIB por debajo de los países de nuestro entorno, en inversión pública. Pero es que además la inversión de los usuarios, lo que les cuesta a los usuarios la sanidad, supone el 22% del gasto del Estado. ¿Por qué? Porque hay cantidad de cosas que pagamos. Por ejemplo, los fármacos, el 40% que pagamos, o el 30% la gente que pertenece a la mutualidad de funcionarios. Pero es que aquí no hay ayudas para gafas, no nos pagan el dentista ninguna prueba, no hay ayudas para audífonos, las prótesis externas. Es decir, cantidad de cosas se pagan ya por parte de los usuarios. Tanto se pagan ya que si contáramos y cuantificáramos lo que se paga, pagamos bastante más que los países que tienen establecido medidas de copago, porque ellos tienen otras medidas sociales, porque en algunos países sí que llegó el estado del bienestar y aquí apenas nos abrieron la puerta para mirarlo. Yo querría cambiar un poco de tercio. Vamos a ver, teniendo en cuenta que el Partido Popular parece que va a proponer una privatización de la sanidad pública que ustedes defienden, todos defendemos, ¿cómo está funcionando la sanidad pública en Madrid? ¿Cómo están funcionando, a juicio de ustedes, los hospitales que se ha dado la gestión a empresas privadas? Cuénteselo a los espectadores y cuéntenlo a todos. Voy a intentar ser muy breve porque me gustaría seguir con esto por el poco tiempo que tenemos. Creo que muy mal.
no lo decimos nosotros, lo dice una institución oficial, el propio Defensor del Pueblo. El último informe presentado por el Defensor del Pueblo habla de las enormes, a veces disparatadas listas de espera, tanto para pruebas diagnósticas como intervenciones como consultas de especialistas. Esto supone un retraso importante en diagnósticos, en tratamiento y un posible agravamiento y a veces, supongo que con consecuencia de muerte, en algunos usuarios. Es decir, a mi juicio, están funcionando francamente mal. La sanidad madrileña, como la española, tenía sus problemas, pero no era mala, iba mejorando, y desde que ha entrado la sanidad privada, es decir, todos los dueños de los nuevos hospitales, como todos sabemos, son constructoras, bancos y aseguradoras, y los nuevos van a ser absolutamente privados, los que queden por construir, han deteriorado y van a seguir deteriorando. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si el presupuesto de la sanidad es X, de ese X hay que detraer lo que se van a repartir los consejos de administración de las empresas privadas, cosa que hasta ahora no pasaba. Y eso se va a dejar de utilizar en gasto sanitario. Sí, pero por ejemplo, trasladándolo del gasto sanitario a otros gastos, hay ayuntamientos en España donde la gestión del ayuntamiento se ha cedido a